Hola gaussianos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a tratar acerca de la divisibilidad entera en el conjunto de los números enteros. ¿Eh? Entonces, bueno, empezamos definiendo lo que es el conjunto de los números enteros, son los números naturales, sus opuestos, y si no estamos considerando el cero dentro de los números naturales, pues decimos que también está el cero dentro de los números enteros. Entonces, los naturales, el opuesto y el cero. Los opuestos de los naturales y el cero. Esos son los números enteros. Se designan con una z, así un poco estilizada. Y bueno, la teoría de la divisibilidad en el conjunto de los números enteros se debe o comienza o se estructura en base a un teorema fundamental que se llama el teorema de la división entera. Aquí lo tenéis. Entonces, bueno, este teorema dice que dados dos números enteros, a y b, pertenecientes al conjunto de enteros con b distinto de cero, pues entonces van a existir dos únicos números enteros, q y r, tales que se cumpla que a va a ser igual a b por q más r, con 0 menor o igual que r y r menor estricto que el valor absoluto de b. Estos números, q y r, se llaman el cociente y el resto de la división de a entre b, ¿eh? Respectivamente. Q se llama el cociente y r es el resto. Bueno, hasta aquí nada nuevo, todos hemos hecho divisiones, me imagino que si estáis viendo este vídeo habréis hecho divisiones, sabréis lo que es el cociente, sabréis el resto de una división. Entonces, después os hago la demostración, pero lo cierto es que ya hice una demostración bastante más puntillosa que esta que estoy dando aquí. Así que lo que voy a hacer simplemente es poneros en el link, en la descripción de este vídeo, un link que os lleva directamente al vídeo donde hice la demostración de este teorema. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Son solamente 3 diapositivas las que vamos a ver. Esto simplemente es una introducción a la divisibilidad entera. Después ya hablaremos de más cosas acerca de este tema. Digamos que esto es la introducción, los fundamentos. Entonces, cuando el resto de la división de A entre B es igual a 0, es decir, cuando R es igual a 0, pues decimos que A va a ser entonces un múltiplo de B, se designa de esta forma, A igual a B con un puntito encima, y también decimos que B divide a A, o lo que es lo mismo, B, perdón, es divisor de A. Y eso se designa de esta forma. Ponemos B, una barra vertical, y después A. Eso significa que B divide A. Es obvio, ¿no? Si A entre B tiene como resto 0, pues entonces es obvio que A es un múltiplo de B y que B divide A. ¿eh? Simplemente cosas nuevas que a lo mejor no habéis visto es esto. Que cuando A es un múltiplo de B se designa de esta forma y cuando B divide A se designa de esta. Ahora vamos a ver dos propiedades importantes sobre un conjunto también importante. Es el conjunto de los múltiplos de un entero. Fijaros que el conjunto, si B es un elemento del conjunto de los números enteros, pues aquí creo que me he equivocado, ahora lo estoy viendo, aquí me faltaría el símbolo de pertenencia. Faltaría este símbolo aquí puesto. Y entre medias, entre B y Z, me faltaría el símbolo de pertenencia. 0 distinto de B y B perteneciente al conjunto de números. Bueno, lo que estaba diciendo, el conjunto de los múltiplos de un entero B se designa de esta forma de aquí. Y es obvio que ese conjunto es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Por ejemplo, el conjunto de los múltiplos de 3, pues el 0, el 3, el 6, el 9, el 12 y también en los negativos, el menos 3, el menos 6, el menos 9, el menos 12, etc. Es obvio que ese conjunto de los múltiplos de un número entero es un subconjunto de enteros. Es decir, que este conjunto de los múltiplos de B
está contenido dentro del conjunto de los números enteros. Está incluido dentro de este. Y fijaros que cuando tenemos un conjunto de estas características, el conjunto de los múltiplos de un número entero, entonces se van a verificar estas dos propiedades siguientes, muy importantes. Por una parte, ese conjunto de los múltiplos enteros va a ser cerrado en la suma. Eso quiere decir que si yo agarro dos elementos del conjunto de los múltiplos de B, por ejemplo A y C, fijaros, A y C pertenecen al conjunto de los múltiplos de B, y yo agarro esos dos elementos y los sumo, voy a obtener como resultado otro elemento de aquí que pertenece al conjunto de los múltiplos de B. Esta es una propiedad de cerradura, se dice que es cerrado en la suma, el conjunto. Cuando cualquiera dos elementos del conjunto, agarrarlos y sumarlos, nos da como resultado otro elemento del conjunto, se dice que ese conjunto es cerrado en la suma. Bueno, esto es obvio, ¿no? Poco hay que comentar acerca de esto. Yo si cojo los del conjunto de los múltiplos de un entero, cojo dos elementos cualquiera y los sumo, es obvio que voy a obtener otro elemento que es múltiplo de este número b, ¿no? Es decir, que pertenece al conjunto de los múltiplos. Un segundito. Vale. Bueno, otra propiedad que también se cumple es que es cerrado en el producto por números enteros. Es decir, si yo agarro cualquier elemento del conjunto de los múltiplos de un número b, por ejemplo a, y también agarro otro elemento que es un número entero, c, que pertenece al conjunto de números enteros, entonces yo si los multiplico, pues obtengo otro elemento que también es múltiplo de b, por tanto pertenece al conjunto de los múltiplos de b. Esta propiedad pues se conoce como que es cerrado en el producto por números enteros. Pues muy bien, estas dos propiedades son importantes, hay que ir viéndolas, hay que ir pensándolas, entendiéndolas, porque después ya cuando se avanza un poquito más en álgebra abstracta, álgebra superior, pues ya van apareciendo estructuras algebraicas como el anillo conmutativo. ¿Eh? Y veréis que dentro de un anillo conmutativo, los subconjuntos que cumplen estas dos propiedades se les llama ideales. Entonces, bueno, no voy a entrar en las. Simplemente decir que un anillo conmutativo es un conjunto que cumple una serie de propiedades. Pero no voy a entrar en esas propiedades porque, bueno, tampoco toca ahora entrar en eso. Simplemente voy comentando cosas de estas para que vayan sonando. Entonces, bueno, como el conjunto de los múltiplos de un entero cumple estas dos propiedades, decimos, y además el conjunto de los números enteros es un anillo conmutativo, y el conjunto de los múltiplos de un entero es subconjunto de los números enteros, decimos que ese conjunto de los múltiplos es un ideal, porque cumple estas dos propiedades y es un subconjunto de un anillo conmutativo. Por último, vamos a ver en este vídeo, de forma rápida, deciros, se me había olvidado, lo tenía que haber comentado, este documento lo podéis descargar. Y en mi página web, no tengo aquí, ¿vale? En mi página web, en toma tema, podéis descargar este documento. Veis aquí en álgebra lineal 1, tema 1, divisibilidad en los números enteros, pues podéis descargar. Simplemente pincháis aquí y accedéis al link de descarga. Entonces, a ver, aquí sí. Entonces, bueno, como tenéis este documento, tampoco voy a entrar a explicarlo con pelos y señales, con lápiz y papel, porque aquí simplemente tenéis que leerlo y bueno, darle una pensada. Ya para acabar, quería hablaros de una proposición que dice que si tenemos un conjunto I que está contenido dentro del conjunto de los números enteros, y además cumple las dos propiedades que hablábamos antes, tenemos que I es cerrado en la suma y I es cerrado en el producto de números enteros, pues entonces va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir que va a existir un elemento B perteneciente a ese conjunto I, tal que I va a ser igual al conjunto de los múltiplos de B.
Parece muy raro. Si es la primera vez que veis esto diréis, pues, qué cosa más complicada, pero en realidad no. No. Lo que ocurre es que cuando vas de bachillerato al primer grado de matemáticas, pues ahí, o al primer grado de cualquier ingeniería, donde es álgebra lineal, pues tenéis que ver estos temas. Y bueno, se da un saltito un poquito de abstracción, ¿no? Se da un salto de abstracción. Es algo como lo que pasa entre secundaria y bachillerato. Y es un poco lo que pasa ahí. Cuando vas de secundaria a bachillerato, pues hay un salto de abstracción, sobre todo en la asignatura de matemáticas. Y lo mismo ocurre de bachillerato a la universidad. Hay otro salto de abstracción. Aquí ya veis que no trabajamos con números apenas, sino que vamos trabajando con letras, vamos representando con letras pues distintas estructuras, distintos elementos de las matemáticas. Entonces, bueno, fijaros que en la demostración, si por comentarla así rápidamente, la podéis leer detenidamente, podéis papel y lápiz verificar todas las ideas que se van diciendo aquí. Simplemente comentar que si i es igual a un conjunto que contiene solamente al número 0, pues entonces es obvio que i es igual al conjunto de los múltiplos del 0, porque el conjunto de los múltiplos del 0 solo tiene al 0. Si conocéis algún múltiplo del 0 que sea distinto de 0, pues darlo a conocer porque sería bastante interesante. Entonces, bueno, se empieza diciendo que si i es igual a este conjunto, al conjunto que contiene solamente al 0, entonces es obvio que se cumple lo que dice la proposición. Es obvio que existe un elemento dentro de este conjunto i, que es el 0, el único elemento que tiene, tal que i es igual al conjunto de los múltiplos de ese elemento, es decir, el conjunto de los múltiplos del 0. La gracia viene si suponemos que en i hay algún elemento que no sea nulo, que sea distinto del 0. Entonces decimos que hay un elemento a, supongamos que en i hay un elemento a que es distinto del 0. Entonces fijaros, por 2, por hipótesis tenemos que i cumple estas dos propiedades de aquí, ¿vale? La 1 y la 2, entonces por 2 tenemos que menos a, el opuesto de a, también va a pertenecer a i, ya que tenemos que menos a es igual a menos 1 por a. ¿Y qué dice la propiedad 2? Dice que si agarro cualquier elemento de i y lo multiplico por un número entero, entonces obtengo como resultado otro elemento de i. ¿eh? Entonces, como menos a es un número entero menos 1 por a, por un elemento de i, entonces este menos a tiene que pertenecer. ¿eh? Entonces, así tenemos que en el conjunto i habrá algún elemento positivo, con por lo menos uno. Por lo menos habrá un elemento positivo, ya que si menos a y a pertenecen al conjunto i y además son distintos de cero, pues alguno de ellos tiene que ser positivo. Por tanto, tenemos que bueno, aquí lo he puesto de esta forma, pero esto de aquí, esto que hay aquí, bien lo podría haber expresado de otra forma. Podría haber dicho que por tanto en i existen números enteros positivos. Es decir, en i tenemos números enteros positivos. Entonces, bueno, por el principio de buen orden, pues tendremos que en este conjunto de aquí, es decir, en la intersección entre los números enteros positivos y el conjunto i, habrá un elemento menor. Es decir, en el conjunto i va a existir un elemento entero positivo que va a ser el menor de todos. ¿eh? Y eso lo dice el principio de buen orden. También hice un vídeo acerca del principio de buen orden, demostrando este principio a partir del último axioma de Peano, el axioma de inducción. Y bueno, si queréis os dejo también el link, a ver si me acuerdo después de dejar todos los links que estoy comentando. Y lo podéis ver, entenderlo un poquito mejor, el principio de inducción. El principio de inducción y el principio de buen orden. Entonces lo dicho, tenemos que en el conjunto i va a haber un entero positivo que va a ser el más pequeñito de todos. A este lo llamamos b. Decimos sea b el menor de los enteros positivos que pertenecen al conjunto. Y vuelvo a decir que esto es por el principio de buena ordenación. Entonces fijaros, por 2 va a ocurrir que que este conjunto de los múltiplos de este entero positivo más chiquitito de i, de b, pues pertenece a i.
¿vale? Porque por 2 tenemos que si tengo un elemento del conjunto I y tengo un elemento entero positivo, entonces el producto entre esos elementos siempre va a pertenecer ahí. ¿Y esto qué es? ¿Eso qué va a ser? Eso va a ser un múltiplo de B, ¿verdad? Va a ser un múltiplo de ese menor entero positivo del conjunto I. Por tanto, por 2 tenemos que este conjunto de los múltiplos de B, ¿vale? Va a pertenecer al conjunto I. Ahora, solamente hace falta demostrar que I va a pertenecer, va a estar contenido en el conjunto I. Y ahora solamente hace falta demostrar que I va a estar contenido en el conjunto de los múltiplos de B. Porque si ocurre esto de aquí y ocurre esto de aquí también, si ocurren estas dos cosas, entonces tenemos esto de aquí, que I es igual al conjunto de los múltiplos de B. ¿eh? Si un conjunto está dentro de otro y el otro está dentro del primero, es obvio que los dos conjuntos tienen que ser iguales. ¿eh? Bueno, entonces para demostrar esto, lo que nos falta, esto de aquí, pues llamamos a otro elemento del conjunto I, a un elemento cualquiera, a ser A. Ahora, por el teorema de función entera, por el teorema que habíamos visto aquí, teorema de aquí, ¿vale? Tenemos que se va a cumplir lo siguiente. Tenemos que van a existir unos únicos Q y R, ¿vale? Enteros, tales que A va a ser igual a B por Q más E. Y esto es lo que, vuelvo a decir, es por el teorema de la división entera. Además, fijaros, por 1 y 2 se cumple, fijaros, por una parte, bueno, si se cumple esto de aquí, no me adelanto, ¿vale? Perdón, no me adelanto. Si se cumple esto de aquí, entonces si despejamos R, tendremos que R es igual a A menos B por Q, ¿vale? Y bueno, A menos B por Q es igual a A más B por menos Q. Cosas básicas. ¿Vale? Por una parte, esto es así, porque esto se cumple, ¿vale? Y al despejar R, entonces tenemos esto de aquí. Ahora, ¿por qué R pertenece al conjunto I? Pues por 1 y 2, por las propiedades 1 y 2 de las hipótesis de esta proposición. Porque por una parte tenemos que, bueno, A pertenece al conjunto I, ¿no? Porque por hipótesis hemos dicho que A pertenece al conjunto. ¿Vale? Y B por Q, por 2, por lo que dice 2, también pertenece al conjunto I, porque B pertenece al conjunto I, Q es un número entero, entonces por 2 tenemos que B por Q pertenece al conjunto I. Por tanto, su suma, A más B por menos Q, por lo que dice 1, también va a pertenecer al conjunto. Por tanto, R pertenece al conjunto I, donde 0 es menor o igual que R y R es menor estricto que el valor absoluto de B. Esto es lo que nos dice el teorema de la división. Este teorema de aquí nos dice eso. Entonces, fijaros, R tiene que ser igual a 0, porque si R es mayor estricto que 0, entonces tendríamos un entero positivo que pertenece al conjunto I, fijaros, R pertenece al conjunto I, que es menor que el menor de los enteros positivos que pertenecen al conjunto I, y eso sería absurdo. Por tanto, R tiene que ser igual a 0. Y por tanto, si yo sustituyo 0 aquí, me queda que A es igual a B por Q. Si yo aquí, en esta ecuación de aquí, sustituyo R por 0, nos da que A es igual a B por Q. Entonces, fijaros lo que ha ocurrido. Al llamar a un elemento de I cualquiera, un A perteneciente a I cualquiera, hemos llegado a la conclusión que A es múltiplo de B. Por tanto, tendremos que I está dentro, está contenido dentro del conjunto de los múltiplos de B. Y por tanto ya hemos demostrado esta. Bueno, una proposición interesante para empezar a manejar un poco las demostraciones a través de conjuntos, dando elementos de estos conjuntos, ayudándonos del principio de acción. Bueno, nos ayuda un poco a sentar las bases que debemos conocer. Por último, observa que si tenemos que un conjunto de los múltiplos de un número A está dentro, está incluido dentro, no pertenece, está contenido dentro del conjunto de los múltiplos de otro número B,
Pues esto se va a cumplir si y solo si B es divisor de A. Darle una pensadita a esto. Es sencillo. Si yo tengo que todos los múltiplos de un número A están contenidos dentro del conjunto de todos los múltiplos de un número B, pues sí o sí tendré que B va a dividir a A. Por tanto, fijaros la divisibilidad, fijaros que sí y solo sí es una equivalencia. Esto es divisibilidad, B divide A, entonces la divisibilidad equivale, ¿vale? Esto de aquí nos dice que la divisibilidad equivale a una inclusión entre ideales. Fijaros, habíamos comentado que los ideales eran un subconjunto de un anillo conmutativo que cumplen estas propiedades. Aquí hemos visto que al cumplir estas propiedades, bueno, esto no haría falta. Y hemos visto esto, que esto de aquí implica esto de aquí, entonces esto es una inclusión. A está incluido dentro de B, ¿no? Entonces fijaros que la divisibilidad equivale a un tema de inclusiones entre ideales, ¿vale? Una cosa curiosa que todavía no podemos entender muy bien, pero que merece la pena comentarla porque después se vuelve una observación importante. Esto es una observación. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de divisibilidad entera y nada, ya nos vemos en otro vídeo. Luego.